Buenas noches, hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos un día más, preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es día 2 de octubre, ayer inauguramos mes. Octubre es el mes que nos vuelve un poquito así a la normalidad después del verano, se oscurece antes. Bueno, aquí todavía estaremos, a final de este mes cambiarán la hora, todavía será de noche más pronto. Pero cada día necesitamos pararnos, escuchar la voz de Dios. Así que vamos a abrir su palabra y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hoy vamos a continuar con la serie Tu Nueva Vida y vamos a seguir hablando de la adopción, que es una de las doctrinas fundamentales en la vida del creyente. Y aún después de años de haber creído y haber sentido que somos salvos, tener esa convicción, estas doctrinas en las que estamos meditando, la salvación, la justificación, el pecado, el perdón, todas estas cosas, ahora la adopción, ser hijos de Dios, bueno, todo esto nos lleva a tener que asimilar realmente lo que somos, tomar conciencia, que podemos perder de vista a lo largo de los años. Por eso creo que el Espíritu Santo nos ha guiado a venir a estudiar esta palabra, a meditarla y de esa forma pues coger toda la fuerza, la fortaleza de lo que representa ser hijos de Dios. Vamos a seguir hablando de eso, de la doctrina de la adopción. Hablamos el otro día y hoy vamos a ampliar así la visión un poquito más a donde el Espíritu Santo nos guía para aprender un poco más de todo esto, pero vamos a pedir al Señor su dirección, le vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre, muchas gracias por amarnos tanto, por llamarnos hijos. Gracias por tu paciencia con nosotros, por esperarnos siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Si estamos aquí hoy, te podemos dar las gracias, porque si no fuese por ti, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiese sido de nosotros? No podemos, Señor, detenernos y dejar de agradecerte todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás, porque nuestra confianza en ti es total, es plena. Te hemos conocido y sabemos de tu fidelidad, de tu amor, de todo lo que tú haces, que es bueno para nosotros. Y tú nos conduces, tú nos llevas, tú nos enseñas más de tu carácter, nos descubres nuevas dimensiones de tu amor, nos haces sentir parte de este cuerpo que es tu iglesia, esta iglesia universal, que más allá de las fronteras y más allá de denominaciones o de prejuicios, nos sentimos, Señor, identificados en un mismo espíritu, como tus hijos, como hermanos los unos de los otros. Y por eso venimos y pedimos tu dirección, porque abrimos tu palabra con propósito, con intención. No es una rutina, no es simplemente a ver si aprendemos algo nuevo, es tratar de escuchar tu voz y ser sensibles a lo que nos quieres decir. Por eso comenzamos así, pidiendo tu dirección, que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones y remuevas nuestra mente y nos lleves donde tú quieres. Queremos ser los hijos que tú quieres que seamos, que tú no te avergüences de llamarte Dios nuestro, Padre nuestro. Gracias por todos mis hermanos que están ahí siempre. Gracias porque nos has puesto en este mismo camino. Te pido una bendición para cada uno de ellos, que los llenes con tu gracia, con tu presencia. Y ahora dirígenos, llévanos con el Espíritu Santo allí donde tú quieras. Estamos dispuestos, preparados. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos. Un nuevo día, estamos aquí. Algunos pensarán que un sábado a las 9 de la noche no son horas para ponerse a hacer un estudio bíblico.
no sé, igual apetece salir y tomar algo, ahora que ya no hay tantas restricciones, ¿no? Igual apetece ahí desparramarse por el sofá y ponerse a ver una película. Igual algunos otros prefieren pues una noche de videojuego. Pero ahí estamos, no sé, igual forma parte de la locura de la cruz, el hecho de hacer cosas pues que no son normales para la gente del mundo. Para nosotros no es simplemente eso, una elección. No es decir, entre la película, el videojuego, salir a tomarme algo, ¿qué hacemos? Voy a un estudio bíblico. No es una opción más, forma parte de nuestra vida, lo necesitamos. Necesitamos, por un lado, sentirnos parte de la obra de Dios, de su iglesia. Pero no estoy refiriéndome a que tú estés en la membresía de una iglesia, sino a que te sientas parte, a que sientas que formas parte de lo que Dios está haciendo. Y algo que trasciende a la iglesia local, a las fronteras, las distancias. Necesitamos el alimento espiritual cada día. Recibir la palabra de Dios es necesario, es fundamental para nosotros. Escuchar al Señor es necesario. Así que, bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a abrir nuestra mente, disponer esa buena tierra para que la semilla de Dios caiga y dé mucho fruto, caiga en la mejor tierra posible. Como dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo ya oré y ya le dije, Señor, pon en mi boca lo que tú quieras que mis hermanos oigan. Yo ya preparé este estudio no solo tomando notas, sino también en oración, así que confío en que Dios nos va a guiar en todo esto. Y antes de meternos en el tema, hemos dicho que vamos a continuar hablando de la doctrina de la adopción. Somos hijos de Dios. Miro rápido aquí los comentarios de los que habéis escrito en directo. Ana Rita ha escrito bendiciones para todos. Gracias, Ana Rita, también bendiciones para ti. Paco, Rosario también han saludado, han deseado bendiciones, también para vosotros. Elizabeth, buenas noches, bendiciones, también para ti. Ana Karina, buenas tardes, bienvenida. ¿Os dais cuenta cómo nos bendecimos unos a otros? Qué bueno leer ahí mensajes que se está repitiendo, bendiciones, gracia y paz, que Dios os bendiga. Qué bien que nos podamos bendecir así. Carmen Reyes, buena nit, buenas noches, Carmen. María Luisa, buenas noches. Mayra Parrales dice, no, a las 9 está bien, qué bien que os vaya bien esta hora. David, Liliana y David y Daniela, los hijos también, toda la familia, buenas noches, bienvenidos. Mayra Parrales, Mayra dice, yo viví en Valls, si estuviera y fuera a los cultos. Así estuviste por aquí. Bueno, Mayra está en Ecuador, son las 2 de la tarde. Pues si vuelves a España, será un placer que nos veamos personalmente. Benito, buenas noches, bienvenido. Bienvenidos a todos los demás que están conectados. Los que vean este estudio en diferido, un abrazo muy fuerte a todos, dispón tu corazón, abre tu palabra. Gálatas, capítulo 4, vamos a retomar lo que el otro día estábamos hablando. Aún creo que el Espíritu Santo tiene cosas que enseñarnos, porque la dimensión de esta doctrina de la adopción no terminó con lo que dijimos, es más amplia y creo que Dios hoy nos va a decir cosas importantes. Dijimos que somos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios. Hablamos de lo que significaba ser adoptados. La palabra adopción puede tener diferentes formas de ver. Quizás las personas que no lo han vivido, no lo han experimentado, no entiendan y puedan perder de vista que un hijo adoptado pasa a convertirse como un hijo legítimo. No hay diferencias en eso. Las personas que han sido adoptadas o han adoptado nos pueden dar testimonio de ello, y yo refería a algún caso conocido aquí. Pero es que la doctrina de adopción bíblicamente tiene una dimensión
que va más allá del hecho de decir hemos sido adoptados. Nosotros estamos condicionados a entender lo que Dios hace con nosotros, condicionados por nuestra posición, nuestra situación, nuestra limitación en el conocimiento. Aunque somos espirituales, habitamos un cuerpo de carne. El pecado limitó nuestras facultades de comprender, de percibir, de experimentar. Entonces este cuerpo espiritual habita un cuerpo de carne, como Pablo dijese, un cuerpo de muerte. Y lo que somos no se ha manifestado todavía, dice la Biblia, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces lo que somos está condicionado por la vida que nos rodea, por nuestras capacidades. Tenemos límites a la hora de comprender cosas. Y de ahí que Dios baja a nuestro nivel, se pone a nuestra altura y nos habla en nuestro lenguaje para que podamos entenderle. Cuando nosotros nos referimos a Dios y las cosas que son de Dios, utilizamos un lenguaje humano. Hablar de Dios como si hablásemos de un hombre, eso es un lenguaje antropomórfico. Es un lenguaje que toma la forma de hombre y en este caso nos referimos a Dios, pero Dios no es un hombre. Dios es Dios. Pero ¿cómo referirnos a Dios? ¿Cómo tratar de comprenderle? Para nosotros es muy difícil, por no decir imposible. Entonces utilizamos un lenguaje humano para hablar de Dios y la relación que tenemos con Él. De ahí que Dios en su palabra utiliza expresiones de hombres para tratar de que comprendamos. Cuando decimos que Dios es el Padre y que Jesucristo es el Hijo, eso es un lenguaje adaptado a nosotros, humano. Porque tanto Dios Padre como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo son la misma persona. Viven desde la eternidad. A nosotros eso nos puede confundir. Al hablar de Dios Padre y de Dios Hijo, nos puede quedar un concepto vago, erróneo, de que el Padre es más importante que el Hijo, porque el Padre es primero y el Hijo es después. Pero no, lo que hace Dios es utilizar un lenguaje para que entendamos, pero no es exactamente así. Es un lenguaje humano aplicado a las cosas que Dios hace y habla en relación a nosotros. Pero Dios engendró a su Hijo Jesucristo en carne. Humanamente, Cristo se hace hombre para morir por nosotros en la cruz. Pero Dios no es el hombre que caminó por aquí. Cristo no es el hombre que caminó por aquí. Cristo es el Dios eterno. Él estaba en la creación del mundo. Él existe desde siempre y para siempre. No tiene principio de días ni fin de días. Entonces, en cuanto a nuestra salvación, se usan conceptos, se explican cosas de forma que las podamos entender y asimilar. Son conceptos que ocurren, como le decía Jesús a Nicodemo, ocurren en lo invisible. Es como el viento que sopla, pero nadie lo ve, no ves de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu. Entonces, tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo para utilizar todo este lenguaje, pero comprender y no limitar lo que Dios hace y la dimensión que esto tiene. El otro día hablábamos de lo que representa ser adoptados, para que entendamos que esa palabra no dice que hemos sido adoptados y que eso no quiere decir que no somos hijos legítimos de Dios. El amor por un hijo se puede definir en la relación del instante, no de el linaje. Hay padres que, teniendo hijos legítimos de la carne, no los aman, les hacen daño, no les demuestran un amor sincero. Algunos hasta han repudiado de ellos, de sus hijos. Hay hijos que se han apartado de sus padres. A veces pasa que los padres llegan a una edad en la que se convierten en un estorbo para los hijos y el camino más fácil pues es meterlos a una residencia, desentenderse de ellos y que ahí se apañan. Entonces el ser padre o ser hijo trasciende a la sangre
Y eso es lo que el otro día hablábamos. El ser adoptados nos convierte en hijos legítimos de Dios. Y hoy vamos a profundizar en todo eso, porque el lenguaje en la Biblia, la doctrina se denomina así, la doctrina de la adopción, pero el lenguaje en la Biblia creo que adopta una dimensión superior a lo que dice ese concepto, adopción. Porque por un lado, lo vamos a comprobar ahora en la Escritura, la Biblia habla de adopción, pero también la Biblia habla de nacimiento, nuevo nacimiento. Entonces, para comprender esta doctrina que nos convierte en hijos de Dios, yo preferiría, en lugar de denominar la doctrina como la doctrina de la adopción, yo preferiría, si fuese uno de los teólogos que le dio el nombre a la doctrina, pues yo hubiese preferido decir la doctrina de ser hijos de Dios. Porque por un lado sí que es cierto que en algunos versículos aparece el concepto adopción, pero en otros aparece el concepto nuevo nacimiento o nacidos de Dios. Entonces tendríamos que coger esas dos partes, porque eso es lo que la Biblia hace, hablarnos de toda la amplitud de lo que significa convertirse en hijo. Lo hace desde un término puramente legal, que sería el de la adopción. Cuando tú eres adoptado, pasas a ser hijo de pleno derecho, y lo hace en un sentido íntimo, espiritual, fundamentado en el amor y en el poder de Dios, que dice que hemos sido nacidos de Dios. La palabra, cuando en los textos que hemos leído, leímos en Gálatas, creo recordar, leímos algo en Romanos, creo recordar, cuando en la Biblia aparece la palabra adopción, es una palabra griega que se lee así, huiotesia, huiotesia. Huiotesia son dos palabras que forman esta sola palabra. Por un lado es la palabra huios, que significa literalmente hijo, y la palabra tesis, que significa ubicación. Entonces, si tradujésemos literalmente la palabra huiotesia, se traduce por adopción, pero literalmente el significado vendría a ser algo así como ubicación como hijos. Eso es lo que vendría a significar. Y ahora profundizamos más en esto, porque adopción nos puede llevar a comprender que somos hijos de Dios de una forma un poquito distorsionada. Sobre todo para aquellos que igual entienden que es mejor ser hijo legítimo de la sangre que no adoptado. Está bien, cada uno puede pensar como quiera, pero como antes os decía, no te pone en una posición más ventajosa el haberte convertido en hijo por un camino o por otro. No depende de eso, depende del amor, depende del respeto, depende de la relación que se establece entre dos personas, en este caso entre los padres y entre los hijos. Pero vamos a ser todo lo bíblicos que podamos, y lo primero que tenemos en cuenta es esto, que la palabra huiotesia significaría literalmente ubicación como hijos. Dios nos ubicó como hijos. ¿Y cómo nos ubicó? Adopción, pero también la Biblia habla de nacimiento. En Gálatas 4, el otro día leímos aquí un texto, vamos a repasar un poquito para tomar ahí la idea y avanzar. Gálatas 4, versículo del 1 al 3, después vamos a seguir leyendo en este mismo capítulo, pero empezamos en estos 3 versículos primeros. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí Pablo está hablando, decíamos el otro día, por un lado de lo que somos ahora como hijos y como herederos. Sabemos que aún no hemos recibido la promesa de la herencia que tendremos un día, pero también le está hablando al pueblo de Israel. Y porque Gálatas trata este tema y está hablando de lo que representaba vivir bajo la ley. Era como un tiempo en el que estábamos bajo tutores. Teníamos la herencia. Los antiguos israelitas sabían que Cristo vendría y moriría en la cruz, y cuando eso sucediera nos convertiríamos en hijos, en plenos herederos de todo lo que viene de Dios. Pero en tanto
Los sacerdotes, aquellos hombres a los que Dios ponía en el pueblo, hacían de ayos, hacían de cuidadores, cuidaban al pueblo, velaban por ellos. Pero cuando esto pasase, dejaríamos ese concepto de la esclavitud, de lo que representa estar bajo la ley, y nos convertiríamos en hijos. Por eso en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, y ahí la palabra pero, si te das cuenta, dice pero, y cuando tú lees pero en la Biblia, tienes que prestar mucha atención, porque aquí la palabra pero lo que hace es poner en contraste lo que sigue con lo que preside, lo que he dicho hasta ahora con lo que voy a decir. ¿Qué fue antes? Lo hemos leído, el tiempo señalado para el Padre, que vendría a su Hijo, que moriría en la cruz, el tiempo en el que heredaríamos. Entonces esto ya ha venido, esto es lo que... Pero ahora tenemos una posición distinta, ya no somos esclavos. Fuimos esclavos a los elementos del mundo. Estábamos bajo esos tutores que decíamos. Eran nuestros guardianes, nuestros administradores, los que intercedían entre Dios y nosotros. Pero, o sea, no obstante, cuando vino el cumplimiento del tiempo, estoy leyendo en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vale? Antes estábamos así, pero ahora ha cambiado la situación. Ahora se introduce un cambio en la situación en la que estábamos. ¿Cuál fue ese cambio? A su debido tiempo se cumplió la promesa. Y cuando se cumplió la promesa que Dios envió a su Hijo a este mundo para redimir, dice la palabra redimir es rescatar, pagar el precio del rescate, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Y de tener posición de esclavos, fuimos a ser hijos. Éramos esclavos, ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y ahí aparece la palabra adopción. Leímos también en el capítulo 3, versículo 23 al 26, y ahí la idea es similar, es parecida a la que estamos leyendo aquí, podemos recordarlo. Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Notas igualmente el contraste? Lo que éramos, estábamos bajo la ley, éramos esclavos. Pero ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Hemos adquirido la posición de hijos. Eso es lo que aquí importa. ¿Cómo hemos llegado a ser hijos? Tiene trascendencia, ahora vamos a profundizar más en eso, pero sería lo menos importante, lo menos trascendente es cómo hemos llegado a ser hijos. Porque en Dios, ninguno de nosotros nos podríamos convertir en hijos estando dentro del vientre de una madre, naciendo y que en ese momento naces como hijo de Dios. Eso es lo que Nicodemo no entendía. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? Puede entrar en el vientre de su madre. ¿Cómo nos convertimos en hijos? Es la obra de Dios. La obra de Dios, como explican estos dos pasajes, a partir del sacrificio de Cristo en la cruz, de la obra de Jesús. Es a través de su muerte y resurrección y ascensión a los cielos que nosotros nos convertimos en hijos. Aquí la palabra huiotesia es usada en este capítulo 4 que hemos leído en Gálatas, y aquí se traduce como adopción de hijos. Pero la verdad es que la traducción puede perder la esencia de su significado. Porque si queremos ser rigurosos en cuanto a lo que significa huiotesia, en lugar de decir adopción de hijos, tendría que decir la posición de hijos. Y de esa forma ese concepto adoptados ya no sería tanto como humanamente nosotros lo entendemos. Un adoptado no es un hijo legítimo, decimos.
pero pasa a ser legítimo. Pero es que el texto, para decir que somos hijos de Dios, tampoco quiere decir que fuimos adoptados de esa manera, sino que habla de la posición que hemos adquirido como hijos. Antes no éramos hijos, éramos esclavos. Ahora nos hemos convertido en hijos a través de la obra de Dios. Dios produjo ese paso de no ser hijos a ser hijos. Entonces, no habla, la expresión no habla, huiotesia, no habla de nuestra relación con Dios en términos de haber sido adoptados o en términos de un nacimiento, sino que habla en términos de tener la posición de hijos. Ya no somos esclavos. O sea, lo que dice el texto no es cómo llegamos a ser hijos. Lo que dice el texto es que somos hijos. Eso es lo que quería aclarar, porque a veces, según cómo se enseñan las cosas, puede crear algo de confusión. Y el texto, si me vuelvo al capítulo 4 y vuelvo a leer el versículo 4 y 5, utilizando ahora la traducción exacta, literal, vendríamos a leer algo así como: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos... ¿El qué? ¿Qué hemos dicho antes? Recibiésemos nuestra posición de hijos. Eso es lo que diría el texto original. Claro, cuando yo leo para que recibiésemos la adopción de hijos, ese es el problema, que para mí la palabra adopción puede tener un significado que me hace perder la esencia de lo que realmente significa lo que ocurrió. Lo que ocurrió no es que así literalmente, humanamente, el Señor nos adoptó. Lo que ocurrió es que cambió nuestra posición. Eso es lo que quiere decir el texto. Nuestra posición ha cambiado y ahora nos hemos convertido en hijos de Dios. Déjame que te lea este mismo versículo en otras versiones para que entiendas mejor lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que a mí me gusta, es muy reconocida en su fidelidad a los textos originales, Gálatas 4:5 dice: para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiésemos la filiación. Para que recibiésemos la filiación. O sea, para que nos convirtiésemos en hijos. Eso es lo que dice aquí este versículo. Entonces, tenemos que intentar comprender realmente que lo que Dios ha querido decir en este pasaje es que ahora nos hemos convertido en hijos. Te lo voy a leer en otra versión, una versión en un lenguaje actual. Dice: para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y esta versión yo creo que es más fiel, porque no utiliza la palabra adopción, que es al final lo que significa esa palabra huiotesia. Es convertirnos en hijos, o sea, colocarnos en una posición como hijos. Eso es lo que Dios hizo. Porque ahora vamos a considerar todo lo que la Biblia dice en cuanto al nacimiento. La Biblia habla de que hemos nacido de Dios, no que hayamos sido adoptados. Y vamos a ver cómo la Biblia nos explica eso. El hecho de que en este pasaje que hemos leído en Gálatas, esa palabra huiotesia, no significa que Dios es nuestro Padre adoptivo, no significa eso. Lo podemos avalar no solo por el significado de la palabra y leyendo diferentes versiones, sino que lo podemos avalar leyendo otros muchos pasajes en la Biblia que ponen claro que nosotros somos hijos legítimos de Dios, y utiliza la expresión nacimiento para mostrar que hemos llegado a ser hijos.
Vamos a ver algunos ejemplos. Nos vamos a ir primero a Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí dice que les dio los que creen. Ese es el camino para poder llegar a convertirse hijo de Dios. Creer en Jesucristo, en lo que representa su muerte, su resurrección, todo. Todos estos que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, a estos se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No habla de adopción. Aquí tampoco dice nacimiento. Dice lo que ha ocurrido, y es que tú no eras hijo y ahora eres hijo. No sé si consigo explicarme, porque lo que quiero que entendamos es que para nosotros, concepto de hijo, uno puede llegar a ser hijo naciendo legítimamente o a través de adopción. Pero a veces tú ya sabes que los padres no ejercen como padres y de pronto uno encuentra unos padres donde no estaban los suyos legítimos. Porque el asunto es este, que el poder sentirte hijo es una cuestión legal y es una cuestión que implica el amor. Y cuando tú te conviertes en hijo de Dios, se suplen los dos caminos. Te conviertes en hijo legalmente y te conviertes en hijo por el amor que Dios tiene por nosotros, por la decisión mutua de Él, de ser nuestro Padre y de yo convertirme en su hijo. Aquí dice que nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es la cosa. Que antes no eras hijo, ahora sí eres hijo. Yo borraría, creo, la palabra adopción, porque en el castellano nos hace tener esa connotación de que, pero no soy hijo legítimo. No, pero es que en la familia espiritual no se nace de la sangre. No hay nacimientos de sangre. Y eso no quiere decir que sean menos importantes. Yo os decía el otro día que ninguno de nosotros escogimos dónde queríamos nacer. Nacimos en la familia donde Dios quiso. No podemos decir dónde me tocó, no, porque Dios tenía una intención, tenía una voluntad. ¿Habéis pensado alguna vez que podríais haber nacido en otra familia? Lo digo no ni positivo ni negativo, ni como algo positivo ni como negativo, sino simplemente el misterio, ¿no? Para nosotros, para Dios no es un misterio. El misterio para nosotros de haber nacido donde nacimos. Los que estamos aquí reunidos, creo, yo no alcanzo a saber bien todos los que están reunidos. Sé los hermanos que saludan y después en mi dispositivo arriba me aparecen iconos y en los iconos yo puedo identificar algunos. Puedo ver por ahí, por ejemplo, el icono de Beatriz, de Belén, de Alina, de Antonia, estoy viendo los iconos de algunos hermanos, de Elizabeth, de algunos así, pero otros no los identifico. Y después me pone un más y un número. Hay otros tantos más dispositivos conectados. Entonces, yo no sé si alguno de vosotros, de los que estáis conectados, por ejemplo, viene de un país, por ejemplo, de fondo musulmán. ¿Te imaginas haber nacido en una familia en Irán, por ejemplo? ¿Verdad que todo habría sido muy diferente? La mayoría de los que estamos aquí, bueno, antes creo que Yalikatu estaba por ahí conectada. Yalikatu nació en Sierra Leona, un país difícil. Los que hemos nacido en un contexto cristiano, en una familia cristiana, es parecido haber nacido en el pueblo de Israel. Desde niño ya escuchas de Dios, del amor de Dios, oyes que Cristo murió en una cruz, quizás no comprendas bien el mensaje y todo lo que eso representaba, pero sabes que Dios estaba ahí de esa manera, que se manifestó de esa forma. Pero ¿te imaginas haber nacido en una familia en Irán, por ejemplo? ¿O en los Emiratos Árabes? ¿En sitios donde estaba prohibido hablar de Jesucristo, de la Biblia?
los niños crecen ignorando totalmente el Dios de la Biblia? ¿Lo que Cristo hizo haciéndose hombre y viniendo a este mundo? ¿Verdad que todo hubiese sido muy distinto? ¿Habríamos llegado a ser salvos? Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Porque Dios conoce el corazón y hay un montón de testimonios en estos países de personas que en un momento dado de sus vidas tuvieron un encuentro con Jesús y creyeron aún, viniendo con ese fondo, con ese trasfondo. Pero nosotros utilizamos conceptos, palabras, hijos, pero ser hijo en este mundo implica haber nacido de carne o haber sido adoptado. Y la Biblia utiliza esos dos conceptos para tratar de que comprendamos cómo llegamos a ser hijos de Dios. Pero recuerda, es un lenguaje metafórico, porque espiritualmente no somos hijos ni por adopción, ni engendrados en la carne, es de otra manera. Y la Biblia es donde más habla de esto en el lenguaje de nuevo nacimiento. Hemos leído Juan 1:12, pero mira si leemos también el versículo 13. Los cuales, los que han tenido el poder de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Pero notas que utiliza la palabra engendrar. Hemos sido engendrados en Dios, no en sangre ni en voluntad de carne, sino en Dios. O sea, podríamos decir, somos hijos de Dios, pero no hemos llegado a ser hijos ni por adopción, en términos humanos, ni engendrados en la carne, en términos humanos, sino que hemos, y aquí aparece otra palabra, ya tenemos adopción, nuevo nacimiento y engendrar. Aquí aparece otra palabra, hemos sido engendrados en Dios. O sea, nos hemos convertido en hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos saber. ¿De dónde nacieron los hijos de Dios de este versículo 12? Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 nos da la respuesta. Fueron engendrados en Dios, nacieron en Dios. Engendrar y nacer son palabras sinónimas. Dios nos hace literalmente sus hijos. Y ese pasaje que antes yo citaba, Juan 3, cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo, ahí vemos a un hombre, Nicodemo, que es un principal del Sanedrín, es un hombre muy conocedor de las Escrituras, de la ley, es un hombre religioso, es un hombre que conoce bien la Torá, o sea, los escritos de Moisés, los profetas, conoce los libros sapienciales, la poesía hebrea. Es un hombre que tiene fe, viene a Jesús diciéndole, Maestro, sabemos que Dios está contigo porque si no, no podrías hacer estas señales que haces. Pero Jesús le dice algo que a él lo descoloca. Nicodemo se queda un momento que no sabe de qué le está hablando Jesús. Nicodemo viene con esta actitud, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no le habla del tema, no le sigue la corriente. Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Te pones en la piel de Nicodemo? Estás ahí, vienes a hablar con Jesús de noche, no sabemos por qué vino de noche, si es porque no lo viesen o es porque era un horario que le iba bien, no sé. Pero viene de noche y, Maestro, sabemos que has venido de Dios, que eres un hombre de Dios. Y Jesús le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ahí es donde aparece este concepto, nuevo nacimiento. Es un concepto que yo creo que es el que mejor ilustra lo que nos lleva a ser hijos de Dios. Nos convertimos en hijos por el poder de Dios, nos convertimos en hijos mediante adopción, nos convertimos en hijos porque somos engendrados en Dios, y este es el que más me gusta. Nos convertimos en hijos porque nacemos de nuevo. Cuando tú naces es cuando te conviertes en hijo. Todos nosotros fuimos hijos. Algunos de los que pueden estar escuchando no han llegado a ser padres.
Pero hijos sí, hemos sido todos. Si estás aquí es porque fuiste hijo. ¿Y cuándo fuiste hijo? Cuando naciste. Naciste de una madre. Y en ese momento tenías un padre y una madre biológica. En la carne tú te convertiste en un hijo. Tristemente, algunos de vosotros quizás me podréis decir, porque como pastor lo escucho muchas veces, yo no he tenido padres. Algunos porque los padres pudieron fallecer desde cuando era muy niño. Pero en ese caso quizás tuviste unos padres verdaderos, alguien que realmente te recibió como hijo. Pero me refiero a los que me dicen, yo no tuve padres. Mis padres nunca se preocuparon por mí. No recuerdo ni una sola vez a mis padres abrazándome. No recuerdo los besos de mi madre o de mi padre. No recuerdo que tuviesen tiempo para mí. Al contrario, recuerdo palabras como que yo era un estorbo, como que es terrible cuando los padres maldicen a sus hijos. Es terrible. Entonces, hijos según la carne, todos hemos sido hijos según la carne. Quizás no todos se sintieron como hijos. Pero ahora la Biblia ilustra que nos convertimos en hijos de Dios mediante el nacimiento. Cuando tú naces de nuevo quiere decir que ya habíamos nacido en la carne, pero hay un nacimiento distinto al de la carne. Cuando naciste en la carne, te convertiste en hijo de tus padres en la carne. Pero cuando naces espiritualmente, ahora Jesús va a explicar que este nuevo nacimiento se produce en el Espíritu. Cuando tú naces en el Espíritu, te conviertes en hijo de Dios. Así que aquí se plantean dos nacimientos. El primero es un nacimiento en la carne, en el que todos hemos nacido. Como un hombre puede nacer de nuevo, dice Nicodemo, puede volver a entrar en el vientre de su madre. Claro, está tratando de procesar este hombre lo que Jesús le está diciendo, que tengo que nacer otra vez para ver el reino de Dios. ¿Y cómo hago eso? Jamás se ha visto que un hombre pueda volver a nacer, ¿no?, entrando otra vez en el vientre de su madre. Aquí se habla de ese nacimiento, el de la carne, pero se habla de otro tipo de nacimiento. El nacimiento de arriba, el nacimiento del Espíritu, el nacimiento que tiene que ver con el reino de Dios. Y a ese nacimiento se le llama en este pasaje nacer de nuevo. Es un segundo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, este segundo nacimiento es requerido para poder entrar al reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Aquí ya no hay ninguna interpretación más, es literal. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, hermanos que estáis ahí conectados, si yo os preguntase qué es lo que sois, ¿qué me diríais? Porque has notado que aquí se habla de una dualidad en nuestro ser. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. ¿Tú qué sientes? ¿Qué eres? ¿Eres carne? ¿Eres espíritu? ¿Qué eres? Piénsalo por un instante. Mientras leo ahí una pregunta que ha hecho Miguel Torres, desde Perú. Pastor, disculpe la pregunta. Hay pastores que a los nuevos convertidos los llaman hijos espirituales. ¿Eso es correcto? Sí, claro, se puede llamar así. De todas formas, cuando hablamos de hijos espirituales, entiendo que te refieres a cuando yo como pastor hablo de las ovejas, los hermanos, y digo, porque todos vosotros os siento como a hijos en Cristo, hijos espirituales. Bueno, está bien, es un lenguaje humano, aunque no tenga bien un fundamento bíblico, porque nosotros somos hermanos los unos de los otros y todos somos hijos de Dios. En ese sentido es así. Pero no es que esté mal, no es que sea un pecado, no es que sea un error doctrinal hablar de hijos. Pablo a veces se podía referir a los creyentes así, los sentía como a unos hijos.
Mira, a los pastores Dios nos da, para ser pastor nos tiene que capacitar. Uno no es pastor porque estudie en un seminario. Uno no es pastor porque estudias, te sacas un diploma, te nombran. No, tú eres pastor porque Dios te hace pastor. Y cuando Dios te hace pastor, Él te dota para eso. Y eso es algo que a veces los que no son pastores, las ovejas, no lo acaban de entender. Dios te da un amor por cada una de esas ovejas de una forma única, especial. O sea, yo, mientras otros duermen, yo estoy preocupándome por esta oveja que la veo que va un poco coja. Porque la quiero, eso es fruto del amor. O sea, yo os quiero a vosotros, sois parte mía. Dios me puso como pastor y no solo es que tengo una responsabilidad, es que Él me ha dado ese amor. Entonces yo siento esa carga tremenda por cada uno y a veces es un peso grande. Pablo decía, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, aunque amándoos más sea menos. O sea, como diciendo, mi amor jamás estará condicionado por lo que yo reciba. Entonces, no es que literalmente sea correcto hablar de que sois mis hijos, un pastor refiriéndose a hijos espirituales, pero no es que esté mal, o sea, está bien, no pasa nada. También se denomina eso cuando tú, aunque no seas pastor, le predicas a alguien el evangelio, esa persona se convierte bajo tu tutela o tu dirección, y entonces después se usa esa expresión. Sí, porque este es mi hijo en Cristo. Este es mi hijo. Está bien, Pablo también llega a hablar incluso porque yo os engendré en mi trabajo y tal. Está bien, no pasa nada. A ver qué dice por aquí Rocío. Soy nacida del Espíritu, pero soy un bistec porque aún estoy muy entera. Bueno, está bien, una buena aportación. Cuando somos nacidos, mira, de eso que aquí surge el tema por lo que Rocío ha dicho, de eso íbamos a hablar ahora a continuación, así que ya nos metemos en eso. O sea, nosotros, cuando la Biblia habla de ese momento de nacer de nuevo, de ser adoptados, de ser engendrados, de convertirnos por el poder de Dios en sus hijos, ya nota que hay diferentes formas para decirlo. A mí la que más me gusta, repito, es la del nuevo nacimiento, que es la que más se refiere y se menciona en el Nuevo Testamento. Cuando ocurre eso, tú te conviertes en hijo. Eso es lo que tenemos que entender. En este instante tú ya eres hija, tú ya eres hijo. A partir de ahí, evidentemente, como dice Rocío, aún estamos muy enteros, aún tenemos que cambiar, tenemos que perfeccionar. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas que eran de niño. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos bebés espirituales, necesitamos leche y no viandas. O sea que la Biblia ya contempla y acepta de que cuando tú te conviertes en hijo, en el nuevo nacimiento, también de esa forma figurada, como en el nacimiento en la carne, en el espíritu también naces como un bebé. Y necesitas los cuidados espirituales que un bebé espiritual necesita. Pero ya eres hijo. O sea, no es que te convertirás en hijo con el tiempo. No es que cuando lo demuestres ya serás hijo. No es que tendrás que hacer obras para que se te reconozca como hijo. No. El nuevo nacimiento ocurre por la fe en Jesucristo. O sea, tú te conviertes en hijo en un instante. Eso ocurre así, un instante. Y ya eres hijo. No tienes que ganártelo. No tienes que demostrarlo. Tú eres hijo y a partir de ese momento Dios tratará contigo como a hijo. Precisamente eso también lo contempla la Escritura. Que si sois hijos, entonces no sois bastardos, dice. Y Dios os tratará como hijos. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Yo ni disciplino, ni educo, ni trato a los hijos del vecino. ¿Por qué? Porque no son mis hijos, son los suyos. Yo trato con mis hijos. Dios
da libertad al ser humano, así que Dios no trata como hijos a aquellos que no quieren serlo. Dios trata como hijos a los que hemos dicho, sí Señor, creo en ti, creo en Jesucristo, creo que tú moriste por mí. Entonces te conviertes en hijo. Eso ocurre en un instante. Pasas a ser hijo de Dios. Y como hijo, siempre serás hijo. O sea, no es algo que se pierde. ¿Verdad que los hermanos, los que tenéis hijos, vuestros hijos son hijos siempre? Podemos hablar de que yo fui mejor hijo o fui un peor hijo, pero fui hijo. Y si somos hijos de Dios, somos hijos. Podemos ser mejores hijos o podemos ser peores hijos, pero Dios te tratará como un padre. Y Dios no es un padre humano, que somos imperfectos y llegamos hasta aquí no llegamos. Y Dios es el Padre perfecto, que todo lo que hace por nosotros es por puro amor. Jamás Él te va a perjudicar en nada, nunca hará nada que te haga daño. Todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno. Sabes, la religión ha escondido la verdad y la belleza del Evangelio, de estas enseñanzas. Lo que hemos escuchado a través de la religión es que para estar bien con Dios necesitamos ser buenos, que si tú quieres llegar a tener una buena relación con Dios necesitas hacer buenas obras, y eso es mentira. O sea, la relación entre un padre y un hijo se produce por eso, porque Él es tu hijo. Tu relación con Dios pasa porque tú eres su hijo. Claro, otro tema es cómo Dios trata contigo, ya lo he referido. Si tú estás en rebeldía, si estás en una actitud de pecado, entonces Dios tratará en esa línea, pero como padre. No como el Dios justiciero que la religión te quiere vender, no. Como padre que te ama, que se preocupa por ti, que da todo lo que tiene por ti, que dio su vida por ti. Dios va a tratar contigo como hijo. Hermanos, tenemos que romper los esquemas que la religión nos metió durante nuestra vida. Cuando algunos estábamos en el contexto católico y aún cuando estábamos en el contexto evangélico. Porque la religión casi siempre distorsiona realmente las verdades del Evangelio. Ahora nosotros somos hijos de Dios y eso te convierte en que tú puedes venir a Dios y decirle papá. Cuando Jesús dijo, cuando oréis, hacedlo así. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, cuando oréis, haced así. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, que sería correcto porque lo es. Pero no, nosotros tenemos que aprender a que cuando te relacionas y te diriges a Dios, lo hagas sabiendo que eres su hijo. Y eso implica respeto y temor a Dios, ¿eh? No es que, como es mi padre, le hablo ya como me da la gana. No, eso si lo hacen los hijos en este mundo es una falta de respeto. Seguramente en el siglo XXI se perdió algo. Yo no digo que fuese mejor hace 50 o 60 años, pero yo he escuchado a mis padres hablar del respeto que se les tenía a los padres en ese tiempo y en muchos casos hasta los hijos le hablaban de usted a sus padres. Padre, si usted quiere, yo... Y había un temor y un respeto. Bueno, yo no me iría a ese extremo, ¿no? De tener miedo al padre, pero sí de tener respeto. Es algo que creo que con el tiempo y en el mundo moderno en el que nos encontramos es una de las cosas que se han perdido. Cuando yo era pequeñito, el respeto a los padres y a las personas mayores, ¿eh? Cuando yo era pequeñito, los que tenéis una edad parecida a la mía, en el colegio, ¿qué pasaba? Tú estabas en el colegio y el profesor te miraba así y tú ya no sabías dónde meterte. Ahora se ríen del maestro, hasta le hablan le insultan. Yo he estado yendo al instituto de mis hijos, yo estuve yendo una temporada, iba cada semana, los jueves iba, por las mañanas iba un par de horas y entraba en el instituto, estaba allí y me hacía cargo de un grupo.
había un sistema de hacer participar así a otras personas que entraban de fuera como padre, y yo iba y me hacía cargo de un grupo, se llamaba grupos interactivos. Entonces yo estaba ahí en la vida del instituto, estaba viendo a los alumnos, estaba viendo cómo la dinámica, cómo iba todo, yo moderaba, estaba ahí, y te das cuenta de eso, de que no hay ningún respeto por los mayores, se les habla como si fuera un colega más. Se dirigen a los maestros, tú, no sé qué, y le hablan. No, hombre, eso se ha perdido, eso no está bien. Un niño tiene que aprender a respetar a sus mayores. Eso no implica distancia, tiene que estar cerca del padre, pero estar cerca del padre implica respeto. Cuando yo me dirijo a Dios, sé que Él es mi papá, entonces yo le hablo como a papá, pero lo hago con respeto, sabiendo que mi papá es el Dios del universo. Imagínate, nuestro Padre, el Señor de todas las cosas. La herencia que te espera es en los cielos, en la nueva Jerusalén, la ciudad radiante. Allí el Señor ha ido a preparar un lugar para ti, porque eso es lo lógico, ¿no? ¿Dónde viviremos? Pues en la casa de nuestro papá. Por eso Jesús decía, yo os he dado el que os sentéis conmigo en mi trono. Por eso la Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9. Voy a terminar leyéndote así 2 o 3 textos, pero sin entrar a comentarlos. No tengáis temor, que ya vamos a terminar. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El concepto ser salvos es el mismo que quiere decir ser hijos. Ser salvos nos convierte en hijos de Dios. Y ahí se nos dice cómo llegamos a ser salvos, o sea, cómo llegamos a convertirnos en hijos de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 25, primera de Juan 4, 15, primera de Juan 4, 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Otra forma de decirlo. Notas que aquí no dices ni salvos, ni hijos, ni... No, dice que tú permaneces en Dios y Dios permanece en ti. Todo gira alrededor de Jesús y todo tiene que ver con creer que Jesús vino, murió, resucitó y lo hizo por mí para limpiar mis pecados. Cuando eso ocurre, somos salvos, nos convertimos en hijos, estamos en Cristo, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. La Biblia lo llama de muchas maneras, pero la manera más íntima, más especial, la que cobra un significado con una dimensión que nos habla de ese amor inmenso de Dios por nosotros, la que nos acerca a conocer realmente al Dios que es nuestro Dios, es la que nos dice que nos convertimos en sus hijos. Primera de Pedro 1:23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla de que nos hemos convertido en una familia. Sois mis hermanos. Y todo ocurrió porque hemos, ¿qué dice ahí? Renacido, no de simiente corruptible, no en la carne, sino de una forma incorruptible por la palabra de Dios. ¿Notas cómo vuelve a aparecer ahí el concepto nuevo nacimiento para hablar de cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y otra vez en primera de Juan, pero ahora en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se manifestó lo que seremos, pero sabemos algo, y es que somos hijos de Dios. Se ha producido un milagro en nuestras vidas. Antes éramos extraños, advenedizos, dice el apóstol Pablo, pero ahora Dios nos conoce. Ahora formamos parte de la familia. Ahora estamos en el derecho de venir ante Dios y hablarle como hijos que somos. Recuerda, no te lo tienes que ganar, ya lo has recibido, es por gracia. Tu relación con Dios no depende de las obras. Tu relación con Dios depende de lo que eres. Si eres hijo, esa es tu relación. Puedes hablarle a Dios como a tu papá. Mira lo que dice en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El concepto está por toda la Biblia, hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nota cómo se mezclan palabras humanas para tratar de alguna forma de que comprendamos esa relación con Dios. Nacimiento, engendrar, adopción, nuevo nacimiento, renacimiento, un montón de expresiones. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu conoce a la voluntad de Dios que intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, y el pasaje todavía continúa extendiéndose. Pero hemos empezado a leer ahí en el versículo, empecemos a leer en el versículo 23 creo, pero un poquito antes quiero que te des cuenta de una cosa, lo que dice en el versículo 15, y para meternos en ese versículo y ahí terminaremos esta noche, leeremos del 12 al 17, pero el 15 es lo que quiero resaltar. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, ahora puedes llamar a Dios Papá. El Espíritu clama dentro de nosotros con esa expresión, Abba, Padre, Abba, significa eso, papá, papito. Es una expresión cariñosa, íntima, especial, con la que ahora nos podemos dirigir a nuestro Dios. Ya no es el Dios lejano que está ahí no sé dónde. Ya no es un Dios que me vigila para castigarme cuando hago algo malvado. Ya no es un Dios incomprensible. Ahora es mi papá, mi papito. Por eso dice en Juan 14, 2 y 3,
Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claro, de eso se trata. Somos hijos, hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Y Él se fue a preparar el lugar porque Él fue el primogénito de entre los muertos. Se fue a preparar el lugar para nosotros porque Él quiere que estemos con Él en la casa del Padre, como hijos, para toda la eternidad. Queridos, terminamos aquí. Un día más. Mañana es domingo. A las 11 de la mañana celebraremos nuestro culto en nuestro local y lo retransmitiremos también en directo. Y por la noche, si Dios lo permite, a las 9 volveremos a estar aquí juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Mañana vamos a hablar del matrimonio. Génesis capítulo 2, el final del capítulo, el diseño del matrimonio. Y van a salir cosas muy interesantes que a veces si no las estudias no te paras a comprenderlas y a verlas. Pero el diseño de Dios fue el matrimonio y a veces queda distorsionado por cómo nosotros mismos lo entendemos y lo diseñamos. Pero mañana estudiaremos de eso. Y hasta mañana, que Dios os cuide, os bendiga, os guarde, que Dios esté realmente dándoos la sabiduría. Él vela por vosotros porque es vuestro papá. Él está ahí, siempre, nunca falla. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor y nos vemos mañana si Dios quiere.